como les decía antes de cortar la transmisión, según esto, gracias al Doppler, nosotros hemos podido lograr definir cuando un PEC es normal, y es decir, es un pequeño en edad gestacional, pequeño para edad gestacional, con un percentil entre el 3 y el 10, que tiene un estudio Doppler normal, o aquel PEC que es anormal, en el cual existe algún tipo de anomalía, ya sea intrínseca del feto o alguna causa genética o infecciosa, y los que realmente son restringidos de crecimiento fetal cuando el Doppler está alterado o la curva del crecimiento está bajo el percentil 3. Dentro de este grupo de los restringidos se han sugerido varias clasificaciones, pero habitualmente la que más se ocupa en general en nuestro país es la que hizo el doctor Gratacos en el Hospital Clínico de Barcelona, y es la que yo les voy a mostrar ahora acá. Esta es súper importante, muchachos, que ustedes la tengan clara, que se acuerden de ella perfectamente, porque esta es la que ustedes van a ocupar en la gran mayoría de maternidades de Chile. Y es porque el doctor Gratacos ocupó un número bastante importante de embarazadas, y para determinar la restricción del crecimiento de tipo 1 al 4, empezó a ver básicamente los parámetros que yo les describí anteriormente. Entonces, primero, la estimación de peso fetal tiene que tener un percentil menor a 3 para que entre en esta clasificación, ¿sí? Es decir, él ya discriminó los fetos pequeños para edad gestacional versus los realmente que están restringidos. Después de eso, si ustedes se dan cuenta, él utiliza el Doppler de la arteria umbilical, la arteria CM y la arteria uterina. Entonces, el índice cerebroplacentario, que se da por la división del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media versus el de la arteria umbilical, con un percentil menor a 5, es decir, esa paciente está compensando. Una arteria umbilical con un percentil mayor a 95 y un IP de las arterias uterinas promedio, es decir, promediar la derecha con la izquierda, menor a un percentil 95. Si estos valores se encuentran dentro de estos rangos, estamos hablando de una restricción de crecimiento fetal tipo 1. Y esta paciente debe ser vigilada cada semana. Se puede incluso esperar que el parto sea después de la semana 37, y se puede llegar a considerar el riesgo del registro patológico cuando la paciente incluso vaya a un trabajo de parto, una inducción con trabajo de parto. En el estadio 2 o en el tipo 2, ustedes van a ver ya que hay una alteración en el flujo diastólico, ya sea que esté ausente o esté alterado, en 2 ocasiones sobre el 50% de los ciclos de la arteria umbilical. El flujo diastólico puede estar presente o puede estar reverso en el istmo aórtico. Ya este tipo es el tipo 2. Esta paciente debe tener una vigilancia 2 veces por semana del Doppler. El parto debe ser, ojalá, sobre las 34 semanas, y ya esta guagua no podría ir ni pensándolo a un parto normal o a una inducción del parto. Sí o sí debe ser por interrupción vial. Ya el tipo 3 es es aquel que tiene un flujo reverso en la arteria uterina, perdón, en la arteria umbilical, y un IP del ductus venoso mayor al 95, al percentil 95. Este feto ya es un feto que está empezando a caernos en falla cardíaca. Tiene un alto riesgo de muerte fetal intrauterina, y la idea es hacerle Doppler diario y ojalá llegar con él a las 30 semanas. Si no, bueno, se interrumpe a medida que el deterioro del Doppler sea mayor, y obviamente por vía alta. Y el tipo 4 básicamente es cuando la variabilidad está ausente, no hay medicación, no hay sedante que lo explique, o en el monitoreo hay desaceleraciones solas espontáneas y tenemos un flujo reverso en el ductus o una vena umbilical pulsátil. Este feto es un feto que ya tiene instaurada una falla cardíaca congestiva. En estos casos, este feto en el monitoreo presenta desaceleraciones espontáneas que podrían verse interpretadas en el momento con una cesárea de emergencia. Puede haber ausencia de la variabilidad del ductus o haber flujo reverso en el mismo.
Ojalá, si este feto es viable, podemos llevarlo a las 26 semanas, si no hay que sacarlo de la manera más inmediata. Y obviamente debemos velar por cumplir la terapia de inducción de maduración pulmonar completa. Estos fetos tipo 4 deben tener una vigilancia diaria entre 12 y 24 horas, pero estos fetos son los que claramente mueren dentro del útero y que se nos pueden morir si es que nosotros no logramos cumplir los objetivos, es decir, si es un feto muy extremo de 24 a 26 semanas, no alcanzamos a colocarle la dosis de corticoides, la inducción de maduración pulmonar completa y bueno, en esas 12 horas puede evolucionar de forma tempestiva y morir. Entonces, Doctor, dígame, doctora. IP es el índice de pulsatividad Ajá, sí, mira, o aquí no es abajo así. están todas las traducciones. Ah, ya, Estimación de peso fetal es gracias. el percentil 3, Ahí índice está. de volatilidad, ¿ves? Porque Ah, sí. depende, Marcelita, depende en el contexto que lo mires, ¿ok? Ah, ya. Porque en alguna, o sea, internacionalmente IP siempre es índice de pulsatilidad e IR es índice de resistencia, pero vas también a encontrar índice cerebroplacentario, ICP, por ejemplo, que no es lo mismo que IPC. ¿Ves? Entonces vas a encontrarte varias siglas que pueden ser similares. Por ejemplo, IPC, índice de proteinuria creatinuria, y ICP es índice cerebroplacentario. Ahí puede presentarse para algún tipo de confusión. ¿Ok? Pero habitualmente ustedes pueden preguntarlo y de acuerdo al contexto en lo que lo estén viendo, ahí pueden tomar decisiones. El doble materno Doc, fetal, dígame, doctor. Doc, una consulta. En este caso es el índice de pulsatividad de las arterias uterinas. De la, de la uterina Es que ahí inicialmente y de me... la umbilical. Mira, acá, por ejemplo, Hello. en el estimación de peso fetal, índice, acá es índice cerebroplacentario, o sea, hay que hacer el doble a la cerebral media y a la arteria umbilical. Aquí, arteria umbilical y acá, índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas. ¿Ok? Es decir, Ah, ya. sumar los dos índices de pulsatilidad de las arterias uterinas, se suman, se dividen y eso nos tiene que dar un percentil menor de 95. ¿Ok? Gracias. Entonces, ok, doctor. Eh, es importante tener claro eso. Por eso fue que yo les enseñé para que ustedes hagan el análisis cuando estén haciendo el Doppler. O sea, obviamente no lo van a hacer, pero cuando lo estén interpretando. ¿Por qué? Porque recuerden que la arteria uterina es un territorio de alto flujo, muy alto flujo, y en momentos normales, fisiológicos, baja resistencia. Al igual que la arteria umbilical. O sea, cuando yo mido la arteria uterina y miro la arteria umbilical, estoy viendo el aporte desde la madre hacia el feto, ¿no es cierto? Porque son territorios de muy baja resistencia, pero alto flujo. Ahora bien, si yo mido la arteria cerebral media, estoy midiendo la receptividad de ese flujo por parte del feto. Es decir, estoy viendo, estoy viendo un territorio de muy alta resistencia y de bajo flujo, ¿ya? Y cuando yo miro lo que es el ductus venoso, que ustedes saben que es un cortocircuito que yo les había mandado a ustedes que me leyeran la circulación fetal en algún momento, era para eso, porque ese ductus nos muestra un atajo dentro del cual la sangre de esa madre que llegó al feto con altas concentraciones de oxígeno pasa a través de la cava inferior y se salta el hígado para ir a perfundir la parte inferior del feto. Cuando esa onda del ductus venoso nos empieza a tener alteraciones, es decir, que nos tiene un flujo reverso, estamos hablando de que ese corazón nos está dejando devolver sangre sin oxígeno hasta el hígado a través de la cava superior, y entonces eso nos está hablando de que hay una falla cardíaca congestiva del feto. ¿Ok? Porque ahí ya no estamos hablando de territorios con resistencia, estamos hablando de territorios de shunts, de cortos circuitos. ¿Ya? Entonces, para que les quede un poco más claro, vuelvan a leer la circulación materno-fetal y ahí se van a dar cuenta dónde se encuentran estos shunt o cortocircuitos, dentro de los cuales juegan un papel importante no solo el ducto, sino también el foramen oval. ¿Ya?
Entonces, la ecografía Doppler materno-fetal es una ecografía de color que permite evaluar el flujo sanguíneo en cualquier arteria o en cualquier vena. Además, permite evaluar y medir el flujo sanguíneo de las válvulas en las cavidades del corazón del feto. Se pueden analizar arterias uterinas, permite ver el flujo sanguíneo de las arterias umbilicales de esta manera para saber si es un flujo sanguíneo que llega al feto de manera correcta, con buena cantidad y de buena manera, y también permite que veamos el flujo sanguíneo y las arterias cerebrales del feto, y de esa manera podemos saber el grado de progresión del problema. Recuerden lo que yo les contaba al principio, para matar un feto hay que seguir muchos pasos, es muy difícil, porque la naturaleza es sabia y hace que el mismo cuerpo fetal se empiece a proteger ante las faltas de flujo, porque él genera una vasoconstricción de los órganos que él considera que no son ultra necesarios y a su vez privilegia aquellos órganos que para él son importantes, dentro de los cuales está el cerebro, el corazón y sus glándulas suprarrenales. ¿Ok? Entonces, la ecografía del segundo trimestre, que es la ecografía Doppler, porque nosotros la aprovechamos para incluir todas esas dos cosas ahí, tienen unos objetivos muy importantes, ¿ven? Que van más allá de saber si es niñito o si es niñita y nos ayudan a tener una claridad de la biometría y la anatomía gruesa de nuestro bebé. Nos ayudan a su vez a hacer algo muy importante y hace parte del screening de riesgo prematuro, que es la medición del cuello uterino materno y a su vez nos permite hacer el último Doppler fisiológico de las arterias uterinas. Y ahí podemos empezar a calcular riesgos y de esa manera podemos aproximarnos ante la presencia de un futuro feto restringido o ante un futuro feto con parto prematuro. Entonces tenemos mucha información en esa ecografía. Es importante que nosotros, cuando hagamos un Doppler y cuando estemos enfrentados a un Doppler, veamos lo que yo les he repetido 500.000 veces, los colores de la onda para saber si se aproxima o se aleja, ver cómo es la velocidad de ese flujo, si tiene un buen volumen de flujo y cómo se está comportando la resistencia de ese flujo. Con la experiencia uno ya, con el solo hecho de colocar el gap y ver la resolución de los colores puede determinar ese tipo de factores. Entonces los conceptos que ya hemos manejado antes, básicamente está la variación máxima de la frecuencia sistólica que se describe como la inicial de la letra S, la variación de la frecuencia de fin de diástole que obviamente se va a escribir con la D, el valor promedio de la frecuencia cardíaca que se va a describir como A. ¿Para qué? Para poder calcular lo que es la resistencia, que es similar a lo que es nuestro índice de pulsatilidad. Y para calcular este índice, básicamente, se resta la sístole sobre la diástole, menos la diástole sobre el valor promedio de la frecuencia cardíaca, y eso nos da a nosotros un índice de pulsatilidad que la máquina lo calcula. Entonces, ¿qué nos puede afectar a nosotros la onda de ese Doppler? Básicamente, en la restricción del crecimiento fetal y en la preeclampsia, se pueden ver afectadas porque disminuye la variación del fin de diástole. Y esto, al disminuir la variación del fin de diástole, pues nos va a aumentar este dividendo sobre y este divisor, obviamente, ese índice de pulsatilidad va a ser mayor. ¿Ok? En la edad gestacional, si nosotros tenemos una edad gestacional mayor, también puede aumentar la variación de fin de diástole. Entonces, por eso es más fácil determinar índices que determinar valores aislados. Y eso también nos va a disminuir notablemente la resistencia. También es importante que esas tablas existan porque, por ejemplo, si yo comparo a una paciente que tiene una restricción del crecimiento fetal a las 28 semanas, puede que el valor de esa paciente sea normal en una de 35 semanas. Entonces, para cada edad gestacional hay una curva específica de la variación de lo que es la resistencia, dado por la variación de fin de diástole o dado también por la edad gestacional que repercuten en esta medida. Si nosotros miramos la frecuencia cardíaca, recuerden que entre rangos de 120 y 160 latidos cardiofetales no debería haber una variación significativa del Doppler.
Entonces, no, es que la señora tenía fiebre y la guagua estaba taquicárdica y por eso el Doppler no salió así. No. Si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 160, podría haber algún tipo de variación. Y es por eso que debemos estabilizar la temperatura de nuestras pacientes y tenerlas con una frecuencia cardíaca fetal estable. La respiración fetal puede producir variación en el flujo de la arteria umbilical. Por eso debemos esperar, si estamos, obviamente, si nosotros tenemos un feto que tiene una frecuencia respiratoria aumentada, pues para nosotros eso es maravilloso, porque sabemos que es uno de los factores del perfil biofísico fetal y que a pesar de que tengamos que esperar un poco de tiempo, pues sabemos que esa guagua tiene oxígeno suficiente para realizar respiración. Entonces, debemos, si queremos hacer un Doppler de buena calidad, esperar a que esa guaguita deje de respirar y ahí poder tomar el Doppler de mejor manera. Pero con la tranquilidad de que sabemos que está recibiendo buen oxígeno porque tiene movimientos respiratorios. Es importante, estos factores son más para los que hacemos el Doppler. Por ejemplo, el lugar donde se mide el flujo de la arteria umbilical idealmente debe ser en una parte central visible de la arteria con un buen ángulo de desviación que sea el más próximo a cero, que los filtros que nos brindan los equipos Doppler, que cada vez son mejores, tenga la capacidad de filtrar señales de baja frecuencia generadas por la pared de los vasos. Los índices que parecen no estar afectados por los ciclos de sueño vigilia fetal no se van a ver alterados. En realidad uno puede hacer el Doppler y el feto estar dormido y no se ve una variación importante. Con respecto a las arterias uterinas, se mide también su índice de pulsatilidad. Si es mayor a 95, se relaciona con preeclampsia y directamente con restricción del crecimiento fetal y parto prematuro, con otros marcadores que después vamos a ver. Tiene una sensibilidad de un 84% para preeclampsia y para restricción del crecimiento fetal severo y de un 45% para preeclampsia y restricción del crecimiento fetal tardío. O sea, si nosotros sumamos estas dos sensibilidades, ustedes se dan cuenta que es un examen bastante importante. ¿Por qué? Porque si en el 84% podemos predecir que esta paciente nos va a hacer una preeclampsia, una restricción del crecimiento fetal precoz, que son las que tienen mayor morbimortalidad, pues estamos ganando harto. Un estudio que se realizó en población chilena mostró que un IP de la arteria uterina mayor a 95, que está definido como un IP mayor a 1.5, se asocia en un 18% de riesgo de desarrollar preeclampsia severa. Estos son estudios bastante malos porque no tienen un N tan significativo, pero sí el doctor Mauro Parra en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha hecho estudios muy serios, muy buenos, en los cuales él tiene la posibilidad y patentó un software propio que nos ayuda a nosotros con ciertos marcadores bioquímicos proangiogénicos y antiangiogénicos y lo asocia con el Doppler de las arterias uterinas y nos puede dar una predicción bastante cercana de qué pacientes nuestras van a ser víctimas de una preeclampsia severa y de esa manera poder controlarlas de forma más estrecha. También puedo decirles que la vía por donde nosotros, a pesar de que internacionalmente la vía transvaginal en el Doppler de arterias uterinas no está todavía reconocida, se puede realizar con mayor facilidad por vía vaginal o por vía transabdominal, es decir, por vía inguinal y se ocupan las mismas curvas de medición. Entonces, aquí está básicamente la forma de una arteria uterina, que es muy similar, si ustedes se dan cuenta, a la de la arteria umbilical, y la principal utilidad de esta radica en la predicción y orientación del diagnóstico de la restricción de crecimiento fetal. Espérame un segundito, ya me devuelvo. En el grupo de fetos que crecen bajo el percentil 10, su anormalidad ha sido asociada con peor resultado perinatal y por tanto posiciona a estos fetos en un grupo de riesgo de restricción de crecimiento fetal. Cuando está alterado, cuando el índice de resistividad elevado o hay incisuras protodiastólicas presentes o notch. Esto que estoy mostrando en esta flechita es el notch, que básicamente lo que nos muestra es que este flujo intenta devolverse por la resistencia que ejerce el vaso ante él. Entonces, algunos glóbulos rojos pasan a través de este vaso, pero otros se devuelven y me generan esta onda retrógrada. Esto en la arteria uterina nos está hablando de que tenemos una resistencia aumentada del vaso, luego no está pasando la cantidad de glóbulos rojos necesarias y el aporte de oxígeno a ese feto es deficiente.
Esto es lo que se llama notch, N-O-T-C-H, ¿ok? Con respecto a la arteria umbilical, ha sido el parámetro históricamente más utilizado en el manejo de la restricción del crecimiento fetal. Es muy útil tanto en el diagnóstico para los casos severos como para el seguimiento. Presenta un deterioro progresivo y predecible conforme disminuye la superficie de intercambio placentaria, que va desde el aumento de resistencia hasta el flujo sistólico ausente o flujo reverso. El uso de la arteria umbilical en la resistencia al crecimiento fetal ha sido asociado a menor mortalidad perinatal. Antes recuerden que yo les contaba que para nosotros hacer un monitoreo era importante, después llegó el perfil biofísico fetal más importante, después llegó el Doppler y el Doppler llegó para quedarse, ¿ok? Porque el Doppler nos ha mostrado, dígame doctor. ¿Y por qué se deja, por qué no se haría entonces en la de 30 y 34 semanas? ¿Por qué se deja tan de lado el doble? Si es tan importante y más aún cuando ahí son las mayores, o sea, el mayor porcentaje de causa de restricción de crecimiento. No te entiendo la pregunta, ¿cómo así que se deja de lado? ¿Cuándo se deja de lado? O sea, cuando se hacen las 30 y 34 semanas no se hace Doppler de la arteria uterina. No, porque, a ver, es que la respuesta me la tienes que dar tú. ¿Cuándo termina la segunda migración trofoblástica? Ahí ya la arteria uterina no se va a alterar más de lo que se puede alterar. Claro, pero si hay una hipoxia o si hay, va a aumentar la resistencia. No, porque si ya debería estar Necesitaría aumentada. Ya debería estar aumentada porque después de las 24 semanas no hay migración trofoblástica. Entonces lo que fue. Se alteró. Si la arteria quedó alterada, no es que se vaya a mejorar la arteria. La arteria ya quedó así, porque ya después de las 24 semanas lo que empiezan a aparecer son las vellosidades secundarias y terciarias de la placenta. ¿Ok? No es que nosotros abandonemos el Doppler, lo que pasa es que se hace en los momentos más importantes de la migración trofoblástica. El Doppler de la arteria uterina, el Doppler de screening se hace entre la semana 11 y la 14, pero si tú me dices, doctor, tengo una paciente con 28 semanas o tengo una paciente con 30 semanas que tiene un feto restringido, que su percentil es de 3, yo tengo que hacerle un Doppler de arterias uterinas a ese feto igual. Y se lo tengo que hacer porque si yo quiero ocupar la clasificación de Gratacos, necesito ocupar ese Doppler, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, si tú tienes una paciente de 24 semanas, te sale el Doppler alterado de las 24 semanas, ya tú la matriculas a ella como una paciente con alto riesgo para preeclampsia y restricción. Pero puede que a las 34 semanas la paciente tenga un feto percentil 10. ¿Te das cuenta? Entonces ahí no tengo que estar haciéndole Doppler de uterinas porque yo ya sé que esa uterina está alterada. En cambio, en un feto con restricción real, a ese sí tengo que hacerle, porque yo sé que ese feto se me va a ir deteriorando en el tiempo. No sé si te queda claro, ¿vale? Sí, sí, ahí sí. Bien. Entonces, Gracias. ok, Valentín. Entonces, el uso de la arteria umbilical en restricción del crecimiento fetal ha sido asociado a una menor mortalidad perinatal. Y en en la restricción del crecimiento fetal precoces también existe una buena correlación temporal y progresiva entre lo que es el flujo diastólico ausente o reverso y los eventos finales antes de la muerte del feto, ¿ok? Entonces, sabemos temporalmente lo que va sucediendo, es decir, sabemos que si ya esa arteria se nos empieza a poner con flujo cero en diástole o empieza a aumentar su resistencia hasta que ya no hay flujo al final de diástole o finalmente no hace flujo reverso, sabemos que ese feto ya está entrando en falla cardíaca congestiva y nos va a morir. Y tenemos los tiempos para hacerlo. Por eso es que Gratacos, perdón, en su estudio tuvo la molestia de determinar cada cuánto hacer el doble en estos fetitos para evitar que puedan fallecer y que nosotros tengamos contados también nuestros tiempos para ver qué les podemos brindar a estos pequeños. ¿Ok? Entonces, si estos fetos cercanos al término, estos cambios vasculares son mucho menos evidentes, son mucho más sutiles. Entonces, en estos fetos es que debemos tener cuidado. Entonces, aquí tenemos un algoritmo y abajo, para que ustedes lo vean, está en la traducción. Este algoritmo es el que ocupó Gratacos en su paper y nos muestra lo que es cuándo hacerlo semanal y cuándo no hacerlo. Y cuándo se debe hacer un test de estrés y cuándo un perfil biofísico. ¿Ok? Entonces, para que lo revisen y se lo aprendan.
¿vale? Y de acuerdo a la alteración de cada uno y la edad gestacional, podemos determinar cuándo tener el parto y si podemos seguir esperando, ¿ok? Bien. Ese tema es bastante interesante. Ahora vamos a entrar al territorio de alta resistencia y bajo flujo, como es la ACM, y después vamos a pasar a lo que es la relación cerebro-placenta, es decir, índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media versus el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, que nos va a permitir identificar básicamente el fenómeno de redistribución de flujos ante la hipoxia. Ustedes saben que el feto dilata la cerebral media, y eso nos va a ayudar a objetivar la vasodilatación de este territorio. Es muy importante en el manejo, sobre todo de la restricción de crecimiento tardío, pues identifica los fetos con resultado perinatal adverso. O sea, esto nos lleva a pensar que los fetos que ya tienen una dilatación de la arteria cerebral media aumentada al máximo, pueden incrementar el riesgo de parálisis cerebral, hipoxia severa y secuelas permanentes en el resto de su vida. ¿Ok? Si hay un registro patológico o esta paciente tiene ya una alteración, obviamente nos va a identificar también a quienes debemos llevar a una cesárea de urgencia. Y obviamente si va a tener o no algún tipo de complicación psicomotora en los primeros 2 años de vida. Se puede interpretar de manera aislada como índice de resistencia si es menor al percentil 5 para la edad gestacional. Y también se puede combinar con la arteria umbilical, lo que les había dicho antes como ICP o índice de cerebro placentario. Mejora la sensibilidad, pues considera que el proceso de aumento de resistencia, tanto umbilical y la vasodilatación, están presentándose de manera continua. Entonces, estos son los flujos venosos. Estas son las ondas que yo les hablaba en el ductus venoso, que es una muy buena forma de evaluar ya cuando la guagua tiene una disfunción cardíaca derecha, que se asocia directamente a hipoxia y acidemia durante la contracción de la aurícula. El flujo puede verse progresivamente comprometido hasta que llegue a cero, como se ve. Mire, nosotros tenemos acá una sístole, una diástole y una onda A. Entonces, esa onda A ausente o reversa no puede verse normalmente, pues se relaciona con mortalidad perinatal independiente de cualquier de la edad gestacional y se considera indicación de parto a cualquier edad gestacional, obviamente si los corticoides han sido suministrados. Aquí ustedes van a ver la onda normal. Miren, es una onda con sus componentes sistólico, diastólico. ¿Ven? Es chiquitita, pero se alcanza a ver. Aquí este componente sistólico y este diastólico están casi iguales, ¿se da cuenta? Y aquí ya incluso tenemos un ductus con flujo reverso. Lo normal que uno debería encontrar es este ductus, ¿ok? Que es como una M chueca. Cuando la M se va haciendo más simétrica, ahí ya nosotros empezamos a tener problemas con el ductus, ¿ok? Bien. Otro punto importante es la evaluación del líquido amniótico, pues ustedes saben que la disminución ha sido asociada a pobre resultado perinatal, especialmente cuando es severo o en presencia de otros marcadores. Ojo que esto siempre y cuando las membranas estén indemnes. Esto ya nos dice y nos habla de una respuesta crónica del feto, y si se compara con otros marcadores, principalmente con el Doppler, tiene una utilidad clínica muy, muy relativa. Básicamente, al identificar fetos creciendo bajo percentil 10 se puede prevenir que no haya una muerte intrauterina, que no exista un sufrimiento fetal intraparto, que no haya un daño cerebral perinatal y que no tenga implicaciones para la vida a nivel adulto. ¿Cómo lo prevenimos? Pues alrededor del 45% de los factores de riesgo descritos para restricción del crecimiento intrauterino corresponden a características maternas, es decir, debemos controlar y hacer un control preconcepcional de la madre. También el recién nacido, si ha tenido uno con una restricción del crecimiento intrauterino previo, tiene un 20% de posibilidad de volver a recurrir en el futuro embarazo. Si ha habido una muerte fetal en el embarazo previo, más de la mitad de los fetos muertos que no tienen anomalías visibles estaban asociados a una restricción del crecimiento. Y también los antecedentes de preeclampsia y eclampsia en los embarazos anteriores son importantísimos, son de especial cuidado y ustedes lo vieron cuando vimos preeclampsia, que es un factor de riesgo para repetir el cuadro hipertensivo durante el embarazo y obviamente para repetir la restricción del crecimiento fetal. Entonces debemos modificar los estilos de vida, disminuir el tabaco, el consumo de drogas psicoactivas, alcohol, mejorar las carencias nutricionales. Por eso ustedes saben que en el plan obligatorio de salud tenemos el aporte de leche materna y polivitamínicos, dentro de los cuales está el sulfato ferroso, el calcio y el ácido fólico,
prevenir las infecciones de transmisión sexual, están directamente relacionadas con enfermedad perinatal y pueden también tener un impacto importante en el peso de la madre, ¿ok? Mejorar las condiciones de vida de la madre, entonces es súper importante. Recuerden que el consumo de tabaco se ha asociado a un incremento en un 35% del riesgo de tener un parto prematuro, y estamos hablando del hábito de fumar, no estamos hablando de fumar qué. Si a eso le asociamos también la obesidad, que es el índice de masa corporal, que es previo a la gestación, que si es mayor de 29, aumenta 4 veces el riesgo de presentar una restricción del crecimiento intrauterino. Y obviamente lo más importante, el control preconcepcional. Ojo que no estamos hablando solo de las desnutridas, sino también de las malnutridas o de las obesas. Si tenemos antecedentes de preeclampsia grave, lejos del término o restricción del crecimiento fetal severo, trombofilias o enfermedades del colágeno, recuerden, aquí hay un error, lo voy a corregir al tiro, es 150 miligramos, esto es lo había colocado por la guía clínica MinSal, pero ahora estamos trabajando 150, exactamente igual que en preeclampsia, y permitir mejorar el resultado perinatal y disminuir la tasa de preeclampsia, aunque no se ha demostrado que reduzca de manera significativamente la incidencia de bajo peso al nacer. En mujeres con factores de riesgo hay que realizar el estudio Doppler de las arterias uterinas entre la 11 y la 14 semana y el seguimiento en las 22-24 semanas, combinar el Doppler de arterias uterinas con factores de riesgo y ya que aumenta de forma importante la sensibilidad y especificidad del examen, es muy, muy importante determinar el cariotipo fetal en caso de una restricción del crecimiento intrauterino precoz, es decir, los que estén restringidos con menos de 20 semanas y descartemos infecciones, pensar la posibilidad de hacer un cariotipo, ya sea por amniocentesis o por DNA fetal en sangre materna, detección de infecciones como todas las del TORCH, varicela, rubiola, citomegalovirus, en aquellas que tienen restricción del crecimiento precoz, descartar condiciones que puedan ayudarnos a vigilar el índice de líquido amniótico, realizar un buen perfil biofísico fetal y perfiles hemodinámicos frecuentes. Recuerden también la importancia de la altura en las pacientes con restricción del crecimiento fetal. Aquí le hice este cuadrito para que ustedes tengan la posibilidad de resumir toda la charla, cuando hay una sospecha clínica con factores de riesgo y hay que hacer una valoración específica de la ecografía. Aquí ustedes vieron la guatita, aquí hacen la ecografía menor al percentil, mayor al percentil 10, seguimiento de retina, menor al percentil 10, ecodoppler y evaluación del líquido amniótico. Es normal, entonces ya lo sacamos de esta restricción y queda catalogado como un pequeño para la edad gestacional. Se puede hacer, dependiendo de la edad gestacional, un Doppler bisemanal y se puede incluso llevar hasta la semana 40. Si esta ecografía Doppler nos sale alterada, entonces ya hablamos de un retardo del crecimiento intrauterino. Si es menor a las 37 semanas, tenemos que ver dónde lo cuadramos, si es un Doppler tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o tipo 4. Si es tipo 1, básicamente podemos verlo semanal y finalizar a la semana 37. Si es tipo 2, cada 48 a 72 horas. Y si logramos llegar a la semana 34 con madurez. Si es tipo 3, cada 24 a 48 horas. Y si logramos pasar de la semana 30 para afuera, y si es tipo 4, cada 12 a 24 horas y apenas se deteriora el Doppler para afuera. Y bueno, si este es mayor a la semana 37, pues determinamos de nuevo si es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4 y lo interrumpimos por vía alta. Muy bien, muchachos, eso es todo. Espero que les haya gustado la charla. Aquí tienen ustedes la bibliografía por si alguno quiere profundizar con los papers que les dejé. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Gracias, doctor. Bien, muchachos, para el día miércoles, Dios mediante, nos vamos a reunir a la misma hora. Vamos a darle curso a lo que es síndrome de parto prematuro, ¿ok? Así es que lean la guía clínica MinSal, porque esta vez no voy a subir la charla para que discutamos sobre todo lo del MinSal y ahí vamos a ver el PPT. Yo creo que hoy después de las 9 están arriba las charlas de restricción del crecimiento fetal. Nos vemos el miércoles, un abrazo, espero que hayan tenido un buen día el papá, los que son padres y los que son hijos, pues que hayan celebrado bien a sus papás. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos el día miércoles. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. Doc. Bye, Vale, doctor. muchachos, chao, chao. Gracias, doctor.